Buenas a todas. En nuestro Palo al Agua de hoy queremos animaros a que os organicéis en vuestros centros de trabajo. Para eso os vamos a hablar de vuestros derechos sindicales y de cómo utilizarlos. También nos iremos de la mano de nuestra compañera Ángela a Grecia, donde nos trasladará el conflicto de Biomet en nuestra sección de Sindicalistas por el Mundo. Y por último, queremos haceros reflexionar sobre la justicia y si es justa o no. Para dar comienzo a la primera parte del programa, contamos con la presencia de Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical del Comité Confederal de CGT. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas. Y si te parece, antes de comenzar con las preguntas, vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela desde la calle. Dentro vídeo. ¿Todos los centros de trabajo tienen un representante sindical? Si todos los centros lo tienen, no lo sé. Sé que existe esa figura, pero ya no sé si están en todos los centros, por obligación, por ley, no lo sé. Se supone que debería, pero lo dudo que alguno no lo tenga. Lo mismo, pero creo que hay muchos que no lo tienen. Sí. Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que debe a partir de más de 6 personas, ¿no? De 6 trabajadores, creo. Yo pienso no. ¿Sabe para qué sirve una sección sindical? Sí, creo que representa a los trabajadores de la empresa, hay trabajadores que se meten dentro de esa sección y bueno, pues supongo que trabajarán por los intereses de los trabajadores, ¿no? Imagino. Se supone que para sacar adelante todos los derechos de los trabajadores y mejoras. Exactamente. Para defender a los trabajadores, me imagino, de sus intereses. Pienso que para tener a los trabajadores que estén, que tengan a alguien ahí. Con la empresa, ¿no? Para negociar con la empresa. ¿Y las horas sindicales? ¿Sabes lo que son? Creo que es una reducción de tu jornada laboral que dedicas al sindicato y a trabajar pues, por el sindicato y tal. El representante de los trabajadores tiene sus horas para reivindicarse a favor del trabajador. Horas sindicales es para ir al sindicato, informarse, luego informar a los trabajadores. Más o menos va por ahí el tema. Pero hay muchos que cogen las horas sindicales para irse al pueblo, en el semana del viernes antes, porque pasa así, por lo menos en mi empresa. Son unas horas que te dan el sindicato para gestionar asuntos del sindicato. Las horas que tiene un sindicalista libres para dedicarse a eso, al sindicalismo. ¿Quién las paga? Ni idea. Pues las horas sindicales las suele pagar la empresa. Pues me imagino que la pagará o la empresa o la administración a la que dependa. En la empresa. Yo pienso que sí. ¿Sabes si los representantes sindicales pueden decidir por nosotros, los trabajadores? No lo tengo claro, la verdad. Imagino que decidir por nosotros no. No lo sé si es más horizontal el sistema o no. La verdad es que no sabría responder. Sí, pero siempre y cuando tengan la contesta de todo el grupo. Sí, tiene que tener el visto bueno de la gente, se supone, del grupo al que está representando. Ellos dicen cosas, pero bueno, luego habrá que hacer reuniones y los trabajadores apoyan a los sindicalistas o ya eso ya es tema de agrupación un poco, ¿no? De entendimiento. Pues creo que sí, pues esos son representantes supuestamente, ¿no? Yo pienso que Sí, deciden, de hecho, ¿no? Bueno, Jorge, esto es lo que sabía la gente sobre sus representantes sindicales. Hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Alejandra. Pepe, ¿todos los centros de trabajo tienen derecho a tener representación sindical? Sí, todos tienen derecho. Lo que pasa que tendrán más representantes o menos en función del número de plantilla que hay en los centros de trabajo, las dimensiones de la empresa. Pero todos tienen derecho. ¿Esas dimensiones dónde las podemos consultar? Bueno, en el Estatuto de los Trabajadores y en la LOS. Cuando hay 700 trabajadores, pues tienen de 700 para adelante tienen derecho a 21, pero cuando tienen de 100 para abajo, pues tienen derecho a 5, y cuando no llegan a 50, pues tienen derecho a delegados LOS, pero todos tienen derecho. ¿Y qué diferencias podríamos encontrar entre un representante o delegado sindical, un comité de empresa y lo que es una sección como tal? El representante es la persona individual que eligen los trabajadores para que les represente en los comités de empresa o como delegado de personal. El comité de empresa es el órgano de representación unitaria, es un órgano colegiado y ejerce la representación de todos los trabajadores de la empresa después del proceso de elecciones sindicales. Y la sección sindical representa a los afiliados a un sindicato en concreto. Por tanto, no representa
a todos los trabajadores de la empresa, como el comité, sino que solo a los afiliados a ese sindicato. Y en cuanto a las negociaciones con la empresa, ¿quién tiene la potestad de la negociación? ¿El comité de empresa o las secciones sindicales? En la normativa que tenemos, quien tiene derecho son la gente de los comités de empresa. A nosotros nos gustaría que fueran las secciones directamente, pero desde que accedimos a los comités de empresa, pues esa es la norma que rige, ¿no? Las secciones sindicales no son las que tienen la capacidad de negociación, son el órgano de representación unitaria, ¿no? Y en el caso de los delegados de personal, es una representación unipersonal, pero son los que tienen derecho, los que han elegido los trabajadores, no los sindicatos directamente. ¿Y esa herramienta que son las secciones sindicales, que pertenecen a los sindicatos, para qué sirven? ¿Cuál es su principal objetivo? Pues primero, para aglutinar las energías de los trabajadores de cara a defenderse contra las empresas, ¿no? A defenderse de las agresiones y a exigir sus derechos y a ejercer la presión sindical y a informar a los trabajadores sobre los derechos que tienen, y en la medida en que la legalizan, pues ya pueden ejercer como interlocutores válidos ante la empresa, independientemente de que la sección tenga representación o no, representantes sindicales o no. Ya tiene unas ciertas garantías que le otorga la LOL solamente por haber establecido la sección sindical. Y en cuanto a esas garantías, ¿los delegados de las secciones sindicales están más protegidos ante un despido? Vamos, todos, tanto los representantes como los delegados de las secciones sindicales, tienen una protección contra el despido en el ejercicio de su representación. No están libres de ser despedidos, pero sí de que les pueda agredir y tomar represalias la empresa por el ejercicio de su representación. Pero vamos, si hacen otras cosas pueden ser despedidos también. ¿Y esas garantías son independientes de que sean un delegado electo por comité de empresa, por ejemplo, de un delegado LOS? Sea delegado electo o sea delegado elegido por el sindicato, tiene esas garantías. Incluso tienen garantías aquellos que participan en una lista sindical, aunque no hayan salido durante un tiempo. Y en caso de que los trabajadores, las trabajadoras no se vean reflejados con esos representantes sindicales, ¿qué se puede hacer con ellos? Hay un proceso de revocación de los representantes, no hay por qué esperar a las siguientes elecciones sindicales, aunque es un proceso complejo y tiene que estar hecho de forma meticulosa, porque si no podrían la jurisdicción echarlo para atrás. Pero hay un proceso que se puede hacer, que es pues que un tercio de la plantilla que les ha elegido, un tercio, tienen que convocar una asamblea y por mayoría de esa asamblea se le puede revocar, ¿no? Y en cuanto a esas garantías, ¿las horas sindicales de dónde salen? ¿Quién las paga? Las horas sindicales las pagan las empresas o la administración pública. Están establecidas por el Estatuto de los Trabajadores y por la LOLS. Tienen diferentes horas en función del número de trabajadores que existen en la empresa, pero son horas para el ejercicio de la función sindical que las paga la propia empresa, ¿no? Como nos comentas, esas horas vienen reguladas más o menos en la LOLS, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y en el Estatuto de los Trabajadores. En el Estatuto. ¿Puede haber convenios que mejoren esas garantías sindicales? Sí, de hecho los hay. Hay convenios que amplían, lo que no pueden es disminuir lo que pone el Estatuto, pero mejorar por pactos sí que se puede hacer. Y en cuanto a las secciones sindicales y nuestros representantes, ¿pueden decidir cosas por nosotros o tienen que contar con nosotros? A ver, no deben. En la CGT nuestros representantes son portavoces, en realidad, de los afiliados que hay en la sección sindical. Son portavoces, por tanto, no deberían decidir por nosotros, pero estamos hartos de ver todos los días representantes que toman decisiones en el comité de empresa que no se lo ha pedido nadie y lo hacen por su propia cuenta. O sea, que tienen la capacidad representativa que les da la ley, pero luego está el criterio que cada sindicato tiene para... ¿Y cómo puede reaccionar? Vamos, ¿qué puede hacer una plantilla cuando vean que se firme un acuerdo por parte de dichos sindicatos que va en contra de la propia plantilla? Lo único que pueden hacer es el proceso de revocación de esos representantes y en el caso de la sección sindical lo que pueden hacer es expulsarle, pero
no le pueden quitar la representación porque le pertenece a él al ser elegido, ¿no? Lo único que puede hacer la sección es quitar al delegado LOLS porque lo eligen los afiliados solamente, no lo eligen los trabajadores. Pero al representante no lo pueden quitar, le pueden expulsar del sindicato, pero él se quedaría con su representación si no renuncia. Como independiente. Sí. Solo que en la CGT tenemos la costumbre de hacer que firmen, cuando se presentan las elecciones, una renuncia con la fecha en blanco, por si hay que revocarle desde el sindicato, ¿no? Y Entonces, la mayoría cuando firma la lista firma también esa carta, que tiene un valor relativo de cara a un juez. Hay sentencias contradictorias, unas se han ganado y otras se han perdido. Y sobre esa carta decidiría la Asamblea. Y esa carta tendría que decidirlo una Asamblea. No puede ser que una ejecutiva le ponga fecha porque ellos quieren, ¿no? Tiene que ser también en una Asamblea. Pero eso pasa en la CGT, en los demás sitios no. Pues muchas gracias, Pepe. Si quieres añadir algo antes de finalizar para esa organización de las trabajadoras. Lo único, hacer una llamada a la necesidad de organizarse para defenderse, porque la fuerza de los trabajadores lo tiene el estar asociado. El ir individualmente pues es una debilidad grande porque son mucho más fuertes las empresas si no te asocias, ¿no?, con los tuyos. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti. Esperamos verte en otros programas. Nosotros nos vamos directamente a Grecia, de mano de nuestra compañera Alejandra, en nuestra sección Sindicalistas por el Mundo. Hola a todas, bienvenidas a Sindicalistas por el Mundo. Hemos oído hablar de autogestión, pero ¿sabemos qué es exactamente? Podría resumirse en el control directo de la producción y las condiciones laborales por parte de las propias trabajadoras, una de las principales aspiraciones de toda lucha por la emancipación. Muchas experiencias autogestionarias parten de cero, con proyectos cooperativos diseñados y ejecutados por trabajadoras activistas. En ocasiones, sin embargo, estas han tenido que hacerse cargo de empresas que ya estaban funcionando, como ocurrió durante la Revolución Española de 1936. Estas iniciativas surgen hoy, sobre todo, en territorios duramente castigados por la actual crisis del capitalismo. Es el caso de las ocupaciones que acompañaron al movimiento piquetero en Argentina o los muchos proyectos que han surgido en Grecia en estos últimos años. Las trabajadoras griegas gestionan o han gestionado centros de salud, escuelas infantiles, periódicos y hasta, durante un tiempo, la propia televisión pública. Un nombre resume todo este esfuerzo: Biomé. Se trata de una planta dedicada a la fabricación de pegamentos y aislantes en la segunda ciudad del país, Salónica, que fue abandonada por sus dueños en 2011. Las obreras, tras varios meses sin cobrar, ocuparon la fábrica para reclamar lo que era suyo. Como el conflicto se prolongaba sin una solución a la vista, las trabajadoras decidieron dar un paso más. Inspiradas en ejemplos argentinos, se propusieron constituirse como cooperativa obrera para reemprender la producción. Así, en febrero de 2013, la factoría se pone nuevamente en marcha para fabricar jabones. La iniciativa recibió grandes muestras de solidaridad que contribuyeron a su consolidación. Sin embargo, no ha gozado del apoyo de los sindicatos tradicionales o de los partidos de izquierdas. La simpatía que despertó en parte de Syriza han ido desapareciendo a medida que este grupo avanzaba en su particular asalto a las instituciones. A día de hoy, la situación de Biomé es crítica. Su empresa matriz se ha declarado en bancarrota y en marzo de 2015 las autoridades judiciales autorizaron la subasta de sus bienes para pagar a los acreedores. Mientras el Estado griego prefiere mirar hacia otro lado, las trabajadoras han conseguido, de momento, bloquear estas subastas y piden la expropiación del suelo y el inmueble para continuar con la producción. Empeñadas, además, en demostrar que su esfuerzo es tanto político como económico, participan en una red internacional de empresas autogestionadas. Pusieron en marcha un centro de salud obrero siguiendo estos mismos principios y han cedido parte de su espacio para almacenar productos destinados a la ayuda a los refugiados. Son muchas las amenazas que ponen en peligro estas experiencias que, no lo olvidemos, siguen conviviendo y compitiendo en un marco plenamente capitalista. La autoexplotación que tantas trabajadoras por cuenta propia conocen tan bien, el cansancio o los enfrentamientos personales acaban demasiadas veces dando al traste con ellas. Aún así, estas dificultades no deben impedirnos seguir luchando por ser dueñas plenas de nuestros trabajos y nuestras vidas. Salud y hasta el próximo programa. Pues muchas gracias, Ángela. Contamos ahora con la presencia de Francisco García Cedier, Juan Manuel Olarieta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Ambos abogados vienen a hablarnos de la justicia y la supuesta equidad. Antes de comenzar con las preguntas, vamos a dar paso a un vídeo que nos ha preparado nuestro compañero Charlie Pum.
trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. San Cayetano ayuda sin saber que ahora somos esclavos, que son utilizados, exprimidos y después descartados. Reforma laboral, te digo, no es ni justa ni social, y vos lo sabes. Reforma laboral, te digo, no es ni justa ni social, y vos lo sabes. Y pensar que a todas esas larvas nosotros las votamos y les dimos el poder que ahora tienen para maltratar. Muchas gracias, muy ilustrativo ese vídeo. Paco, ¿es la justicia igual para todos? Pues evidentemente no, yo creo que eso es algo que intuitivamente todo el mundo lo sabe. Se supone que la idea de la justicia y de la igualdad de la justicia parte de la Ilustración, del planteamiento de la división de poderes, según la cual la existencia de distintos poderes, y uno de ellos sería el poder judicial, haría que los distintos poderes se contrarrestaran para llegar a una especie de aspiración de justicia. Pero en la práctica eso es falso, porque la justicia, el poder judicial, obedece a los mismos intereses de clase que el resto de los poderes, e incluso físicamente quienes administran justicia pertenecen a la misma clase. Pero la justicia tiene unas características para mantener los privilegios de la minoría que ostenta el poder en esta sociedad. Juan Manuel, le damos la vuelta a la pregunta. ¿Somos todos iguales ante la ley? Evidentemente no, exactamente igual, porque las leyes son diferentes, porque las leyes son discriminatorias y porque cuando las leyes son iguales para todos, en la sociedad no todos son iguales y por tanto las leyes están equiparando a personas que son desiguales. Entonces la gente que tiene poder económico, poder político, no tiene las mismas posibilidades de defenderse y de llevar a cabo o ejecutar sus derechos que las personas que no tienen propiedades, que no tienen poder económico, que no tienen influencia, y por lo tanto la ley es desigual y por tanto el sistema judicial también es desigual. Y en cuanto al ámbito laboral, cuando esa ley desfavorece y cae con su peso sobre la clase trabajadora, ¿a quién podemos apuntar con el dedo? ¿De quién es la culpa? ¿De la ley? ¿De los jueces? El problema es que la justicia laboral es una parte de la justicia, de la llamada justicia, que no es más que un aparato más del funcionamiento del Estado, y la justicia a su vez es un aparato dentro del Estado. Entonces el Estado es de clase y los aparatos judiciales también son de clase y están hechos para que la burguesía, digamos, domine, controle y se imponga en el tema de la justicia laboral sobre la clase trabajadora. Y en el ámbito de la justicia penal, pues exactamente igual, sobre los detenidos, los presos, etcétera. Claro, en el ámbito laboral, el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores viene a consagrar lo que se llama el poder de dirección del empleador. Es decir, que las órdenes de la empresa son ejecutivas, puesto que el empresario es el que ordena. Lo cual significa que cuando un empresario dicta una resolución de carácter arbitraria, lo único que le queda al trabajador es demandar frente a esa resolución, que es directamente ejecutiva desde el principio. Es decir, aunque la norma sea manifiestamente injusta, el trabajador tiene que arrostrar la iniciativa de un procedimiento en la que el empresario no tiene que tomar ningún tipo de iniciativa. El trabajador no puede válidamente negarse. Tiene que cumplir con esas normas. Unas normas que están establecidas para que, en aras de la llamada libertad de empresa, el trabajador tenga que tener una actitud, llamémosle, disciplinada dentro de las relaciones laborales. Entonces, evidentemente, no es lo mismo una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo en el mercado para sobrevivir, que una persona que tiene todos los medios económicos e incluso los legales. Esto es un problema que en parte es legislador, o sea, yo diferenciaría respecto a la naturaleza desigual de la justicia, por un lado, el legislador que consagra la naturaleza desigual de la justicia, como muy bien decía Juanma, de tratar como iguales hechos que son desiguales, porque las leyes iguales no tienen por qué ser justas,
porque lo que se supone es que las leyes deberían compensar la desigualdad real y social de la gente. Y por otro lado, la aplicación que hacen los juzgados y tribunales de esas leyes, que están también sometidos a la máquina de la justicia, de tal manera que tienen que lleguen a la conclusión de que, por ejemplo, un trabajador puede tener razón si no existe una norma, una interpretación plausible de la norma que le ampare, se ven obligados a dictar a favor de la norma que establece muy claramente cuál es lo que se prevale en esta sociedad, que es la propiedad privada. La propiedad privada, libre mercado, es decir, alguien decía, el libre mercado, la libre explotación. Y en ese sentido, ¿creéis que se está sustituyendo la acción sindical y se está llevando todos los conflictos a ser judicializados? Yo creo que evidentemente que sí. Es decir, estamos en un sistema en el cual cada vez el aparato del Estado, el sistema legislativo y los poderes públicos son tentaculares y llegan cada vez más a los centros de trabajo, a controlar a los trabajadores, llegan a los barrios, a controlar a los vecinos a través de múltiples instituciones, incluso de carácter asistencial o social, etcétera. Y todo eso lo que hace es enfrentar al individuo que se cree que tiene algún tipo de derechos, normalmente frente al Estado, frente a una serie de aparatos que en definitiva son de tipo disciplinario, es decir, que la persona tiene que empezar obedeciendo y aceptando su status quo. Y todo ese sistema que antes se resolvía en la calle, se solucionaban en la calle, ahora se resuelven a través de, bueno, usted tiene derecho a la asistencia de un abogado, usted preséntemelo por escrito o hágame una demanda, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que hace es que un montón de reivindicaciones se pierdan en una maraña de papeles. ¿Podemos hablar, Paco, de una justicia para ricos y otra justicia para pobres? Evidentemente, evidentemente. Y no solo las leyes consagran la desigualdad. Por ejemplo, empezando por el Código Penal. El Código Penal lo que más consagra es la propiedad privada. O sea, el bien jurídico más protegido es la propiedad privada. Aunque la Constitución hace un fuego de artificio diciendo que la vida, la integridad y otra serie de valores son muy importantes, lo que se viene, no solo en el Código Penal, en el Civil, en el Estatuto de los Trabajadores, es la propiedad privada y la libertad de empresa. Y desde ese punto de vista, como está muy protegido esas normas, porque son parte del cogollo de la sociedad en la que vivimos, pues es evidente que hay una justicia establecida para que los ricos tengan una prevalencia. Y luego está en la interpretación de las normas que se hace por los tribunales, que evidentemente también tiene unas características de clase. Tú para reclamar necesitas, en el ámbito civil, por ejemplo, la posibilidad de ser condenado en costas. Las costas van por lo que tú reclamas, no por la riqueza que tú tienes. La posibilidad de acceder a la justicia para gente que no tiene medios económicos. En cuanto a las tasas, ¿te refieres? Las tasas han sido suprimidas recientemente, pero, por ejemplo, el hecho de que tú tengas que contratar a un procurador, que también suele tener un sistema tasado, significa que para un rico eso significa una parte mucho más pequeña de sus ingresos que para un pobre, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, el acceso a la justicia, la posibilidad de que se te oiga, todo eso sin contar con las interpretaciones al uso que han salido en la prensa bastantes veces, ¿no? Establecidas ad hoc para librar a determinados ricos, determinados dueños de estas sociedades de problemas, ¿no? La llamada doctrina Botín, para que el señor Botín no vaya a la cárcel, para evitar que los Albertos, que eran los maridos entonces de las señoras Koplovis, se estableció una doctrina con respecto a la prescripción. Es un poco técnico de explicar, pero es al objeto de que se puedan escaquear. Y en cambio, cuando un pobre va, y además lo vienen a decir representantes de la judicatura, que dice, la ley está establecida para que el que roba una gallina vaya a la cárcel. Juan Manuel, ¿se puede garantizar la independencia judicial? Es que la independencia judicial es un mito. Es un mito y además es un mito ridículo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque el juez, cuando llega a ser juez,
primero ha tenido que estar estudiando un montón de años. Para poder estudiar durante un montón de años, alguien le ha tenido que pagar esos estudios y no se los ha pagado él mismo. Para sacar unas oposiciones hay que estar otro montón de años, en el cual no tienes ingresos porque tienes que estar estudiando. Entonces, ¿quién puede llegar a juez? Pues personas que tienen una mínima capacidad adquisitiva. A partir de ahí, el juez está obligado a aplicar una serie de normas que las impone un parlamento. Ese parlamento no representa más que los intereses de la clase dominante, con distintos formatos y con distintas variantes, pero son distintas formas siempre de lo mismo. Es decir, la ley es desigual, los jueces son desiguales y además los jueces están sometidos a un régimen corporativo que está disciplinado primero por su propia corporación, que es el Consejo General del Poder Judicial, y segundo, por los que están por encima de él. Es decir, frente a un juez se puede recurrir a una audiencia provincial y cuando el juez tiene que dictar una sentencia está pensando qué posibilidades tiene de que esa sentencia una audiencia provincial se la tire abajo y luego a su vez el Tribunal Supremo. Entonces esto es como una especie de carambola o un castillo de naipes que por algún lado se va a caer. Y aparte en España los jueces son de naturaleza fascista. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, en España nunca ha habido una depuración del aparato judicial. Y los jueces son una casta que se van reproduciendo unos a otros. Claro, eso sí iba a preguntar ahora, si la no depuración del sistema judicial franquista interfiere en el sistema judicial actual, de donde venimos y donde estamos. Porque la jurisprudencia es la misma. Es decir, hoy tú puedes invocar ante los tribunales una sentencia que se dictó en el año 56, en 1956, cuando los jueces estaban obligados a rendir tributo a su excelencia, el jefe del Estado, Francisco Franco. Y no solo eso, sino que hay familias que se van reproduciendo. Hay estirpes de jueces que tienen unos apellidos muy determinados, que vienen de lo que ganaron la guerra y que se van reproduciendo, y esos mismos nombres son los que se van reproduciendo. Bueno, alguien dirá que son más inteligentes para la cosa jurídica que el resto de los mortales y alguien dirá que tienen un enchufe o algo, ¿no? No voy a atreverme yo a decir nada al respecto, pero esto es lo que puede ocurrir. Y evidentemente aplican una justicia con un planteamiento muy conservador, de que tampoco es que la sociedad sea especialmente avanzada, pero yo creo que sí que la sociedad va bastante más avanzada que lo que plantean los jueces, evidentemente. En la actualidad estamos viendo muchas sentencias por acudir a los piquetes de las últimas huelgas generales, cada vez con más condenas, pero si le damos la vuelta a la tortilla, ¿cuántos casos hay de empresarios que hayan despedido a trabajadoras por el mero hecho de ejercer su derecho a huelga y no se han conocido? O quizá es que no se les esté juzgando. ¿Conocéis casos en ese sentido de empresarios que hayan despedido? Yo muchísimos. Lo que pasa es que esto es parte de la desigualdad de lo que estamos hablando. Cuando un empresario despide a un trabajador por ir a la huelga, salvo que se acredite que hay una relación causa-efecto entre ir a la huelga y el despido, el cual tú podrías tener, si te tocara un juez sensible a este tipo de cuestiones, una sentencia que declarara nulidad y por tanto la readmisión obligatoria, pues se encuentran con que existe un sistema tasado de indemnización, de tal manera que en estas tierras el despido es libre, solo hay que pagarlo. Si tú tienes mucha antigüedad te sale más caro y si llevas un año trabajando te sale por 33 días, es decir, poco más de un mes. Entonces dice, este señor no me gusta, imaginemos que tú Jorge trabajas para una empresa, y dice, no me gustan tus rastas. Y entonces yo te despido, me invento cualquier subterfugio, cuando llegues a juicio dice, reconozco la improcedencia del despido, ¿cuánto dinero es? Como esto. Y se libran de un trabajador que les es incómodo. Normalmente los empresarios no son tan estúpidos, o sus gestores, aunque tampoco son los lumbreras, pero bueno, para decir, le despido a usted porque ha participado en una huelga. Le dicen, le despido porque ha llegado tarde, o algo por el estilo. Y el juez, lo más sencillo, es decir, no queda acreditado que haya llegado tarde, por lo cual declaro despido improcedente y la empresa tiene la opción de readmitir e indemnizar. Te indemnizan y evita que la manzana podrida
contamine todo el cesto de manzanas, que son los trabajadores disciplinados, que están dispuestos a hacer horas extraordinarias sin reclamar, que están dispuestos a hacer lo que se les diga. Esta es la cuestión. Sí, pero es que incluso hay casos peores, porque tú imagínate, por ejemplo, el ir bebido al trabajo es motivo de despido. Tú imagínate que despiden a un trabajador porque un determinado día ha ido borracho. Tú imagínate que ese trabajador gana. No, en realidad no gana nada, ¿no? Pero el que un trabajador en esas condiciones gane un pleito significa que todo su entorno social, que son sus compañeros de trabajo, ha quedado estigmatizado. Porque es una irresponsabilidad ir bebido a trabajar, ¿no? Porque puedes poner en riesgo a tus compañeros de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lava eso? Pues claro, si el empresario llama en cualquier situación borracho a un trabajador, eso es un crimen. Pero si le llama borracho en una carta de despido, ¿cómo se lava eso? Y si el trabajador le llama borracho al empresario, ¿qué ocurre? Es decir, no son situaciones simétricas, no son situaciones iguales. El trabajador y el empresario no son lo mismo, el proletariado y la burguesía no son lo mismo. Y hay cosas que no se lavan nunca, es decir, que no suponen ninguna responsabilidad para el trabajador, para el empresario. Porque eso debería ser un problema de responsabilidad, no solamente de responsabilidad laboral, sino de responsabilidad penal, porque se ha insultado gravemente a un trabajador. Y suelen quedar impunes, supongo. Por supuesto, por supuesto. O sea, la ley castiga la rebeldía. La ley castiga la rebeldía, exactamente igual que los titiriteros que han sido encarcelados cuando resulta que hay una persona que se le acusa de ser pederasta que está en libertad provisional. ¿Cuál es el problema? Que al poder no le interesan, le da igual los niños. O tengo que pensar eso. Le preocupa mucho más los titiriteros porque den un mensaje, con independencia de lo que a cada uno le guste, un mensaje de rebeldía. Y la rebeldía en el ámbito laboral se castiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se produzcan incumplimientos laborales, todo el mundo, como todos somos seres humanos, podemos cometer algún error de carácter laboral. Los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Aquel trabajador que es incómodo, cualquier incumplimiento laboral lo utilizan para despedirle porque tienen la facultad de despedirle, en caso de que salga improcedente, pagando, sino pactando por una menor cantidad. ¿Y eso qué es lo que hace? Que aunque un trabajador gane el despido y obtenga un pronunciamiento de despido improcedente, el empresario le indemniza, se queda en la calle y disciplina al resto de los trabajadores que siguen ahí diciendo: usted tiene que ser sumiso porque si no se va a la calle. Dice, este señor ha reclamado, habrá sacado, pero el caso es que está en la calle. Y el problema también es que la sociedad pues tampoco da mucha cobertura a las personas que se quedan en el paro, pero yo creo que eso es objeto de otro debate, ¿no? Pues para finalizar nos vamos a un tema de actualidad. Vemos que desde los medios se lanzan muchas veces mensajes de que la justicia es igual para todos. Me refiero a los casos de corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista, de la Casa Real, simplemente porque estén sentados en un banquillo. ¿Creéis que ese mensaje es para distraer la atención? No, ese mensaje es que como consecuencia de los excesos y de los abusos y del mangoneo y del saqueo, del robo de las propiedades públicas, que eso, claro, tiene relación también con la propiedad privada. Es decir, es una manera de privatizar, lo que pasa es que es una manera de privatizar bajo cuerda. Se han creado situaciones que pueden devenir en problemas de cierta explosividad social. Entonces, eso, si el Estado no lo controla muy bien, es decir, si el Estado no controla la corrupción se come al Estado. Entonces, el Estado desaparece. Y ha habido más de, en todos los casos, la situación que hubo en la República. La República procede de un descrédito de la vieja monarquía, como por problemas de corrupción, etcétera. Los problemas de corrupción son muy graves para un Estado y eso el Estado los tiene que disciplinar. Y en este caso ha habido un abuso muy grande. El Estado ahora mismo está en crisis como consecuencia de toda esa corrupción y tiene que lavar su mierda. Entonces, esa es la mierda. Claro, es que parte del montaje de la legitimación del poder
se basa en que tú tengas el sentimiento subjetivo de que si tienes un problema, en vez de ejercer determinadas acciones, llamémosle sindicales, sociales, te vayas a los tribunales porque vas a obtener algo que se llama justicia, aunque la justicia es más bien una aspiración filosófica del ser humano, de tal manera que no hay un concepto unívoco de la justicia, ¿no? Entonces, es muy importante, para evitar el descrédito total, mantener una idea de que hay justicia, entonces de que el que la hace la paga. Entonces, aunque realmente la corrupción es algo que es sistémico, es una consecuencia de un sistema injusto, parece ser que, por ejemplo, la ley se fija más en el que es comprado que en el que compra, ¿no? Porque los del IBEX 35 son los que compran a los corruptos que están siendo juzgados, pero a nadie se le ocurre juzgar a los del IBEX 35, ¿no? Dicho en términos así llanos. Se trata de que, claro, si todo el mundo se fuera de rositas, aunque intenta que se vea de rositas lo máximo posible, el descrédito sería tal que la gente diría, cuando tengo un problema, en vez de ir a los tribunales, voy a ir a la acción directa. Entonces el sistema perdería ese mecanismo de legitimidad y de embridamiento de la gente que es necesario para mantenerse a sí mismo. No sé si es muy complejo de... No, a mí me ha quedado bastante claro. Espero que a las que nos están viendo también. Agradeceros vuestra presencia en el programa y compartir estas reflexiones que al menos a mí me han servido de ayuda, y esperamos veros en otro programa aquí con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues esto ha sido nuestro palo al agua de hoy. Esperemos que os haya servido para reflexionar. Nos vemos próximamente en Teleca, en nuestro próximo palo al agua. Aprovechad para difundir el documento que hay sobre la amnistía social y desde aquí exigir la libertad de todos los presos políticos. ¡Salud!